Vamos a tomar contacto de inmediato con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, quien nos recibe en su despacho ahí en el Congreso en Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestra ¿Cómo videollamada. está, Gabriela? Un gusto de saludarla. Encantado de reencontrarme con usted después de tanto tiempo. Sí, pues ahora ya en esta nueva forma de trabajo, diputado. Así que Así es. así lo vamos a entrevistar y así le vamos a hacer las consultas que tenemos, diputado González, de un tema bien particular que nos preocupa, me imagino usted como representante de la región de Valparaíso, como representante de la mesa también de la corporación, que es la cuenta pública del presidente de la República, fijada para el próximo 1 de junio. Ya han surgido voces como la del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, que ha dicho que ojalá la cuenta pública no se realice en Valparaíso, sino en Santiago. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el panorama que se avecina? Porque ya va quedando poco para el 1 de junio. Bueno, Gabriela, mire, en los últimos días en la mesa y por decisión también de la sala de la Cámara de Diputados hemos reforzado mucho las medidas de seguridad y dado que el pic de la pandemia recién está llegando y que vamos a tener las 2 o 3 próximas semanas como las semanas más agudas de la crisis sanitaria, no cabe duda que sería irreflexivo, imprudente hacer un gran acto con participación de autoridades, de invitados para la cuenta pública presidencial en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Más aún cuando además desde la región hemos insistido en la necesidad de una cuarentena, de cordones sanitarios que protejan a nuestra región de hoy día el centro principal de la pandemia que se encuentra en la región metropolitana. Entonces sería absolutamente contradictorio, incoherente y además muy imprudente realizar acá esta cuenta pública. Ella se puede realizar en la moneda, se podría eventualmente realizar, pero con muy pocas personas, en el edificio del Congreso Nacional en Santiago, y es lo que yo he estado proponiendo, se lo voy a proponer a la mesa, y desde luego creo que es muy importante que tomemos un acuerdo en la propia Cámara de Diputados y en conjunto con el Senado, le sugiramos esto al presidente de la República. Desde luego existen todas las condiciones para poder hacerlo en forma virtual, con un auditorio muy restringido, lo importante, digamos, es que la cuenta se rinda y que el país conozca la marcha y el funcionamiento del Estado en el último tiempo, pero sobre todo lo que yo planteo es que lo que Chile y los chilenos hoy día quieren escuchar es qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la situación en que se encuentra el país? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Y qué propuestas, qué salidas le ve el gobierno a este nuevo Chile que se abre después del estallido social, después de la pandemia y donde necesitamos, digamos, un nuevo pacto social de todos los actores ciudadanos para reconstruir el país? Diputado Rodrigo González, desde el desconocimiento, se lo pregunto a usted, al tratarse de una sesión del Congreso Pleno, ¿se tendría que legislar de alguna manera para que esta modalidad cambie y que el presidente, por ejemplo, pudiese hacer la cuenta pública desde la moneda o con la legislación que se aprobó de poder legislar de forma telemática, eso estaría subsanado? Bueno, mire, puede haber distintas interpretaciones sobre esto, pero creo que lo que la norma señala es que el Congreso Pleno se debe reunir en esta fecha para escuchar la cuenta pública que el presidente presenta a la Nación. Y si el Congreso Pleno acuerda reunirse telemáticamente en cualquier lugar o cualquier punto del país, ello es perfectamente acorde con la norma. De manera que esta es una decisión que tenemos que tomar los congresistas, el Senado y la Cámara de Diputados en conjunto.
Mm. Diputado Rodrigo González, en relación a lo que pueda significar para la ciudad de Valparaíso una actividad de estas características, con la cantidad de invitados que estamos acostumbrados, ¿usted cree que existe alguna posibilidad? ¿Qué ha sabido usted por parte del gobierno? ¿Cómo se piensa hacer? ¿Con poca gente en el Congreso? ¿Solo con parlamentarios? ¿Solo con el presidente de la Cámara y del Senado? ¿Qué ha podido escuchar usted de lo que tiene planeado el gobierno? Bueno, aún no por lo menos yo personalmente no he escuchado nada en particular, y sí me hago cargo de la demanda ciudadana de los porteños y de mi región, ¿no? Yo además de ser vicepresidente de la Cámara y creo interpretar los intereses del país en su conjunto, ¿no? Lo único que Chile hoy día quiere es salir de la crisis, es superar la pandemia. Y cualquier reunión, acto, por más ciudadano, republicano que sea, que pueda agudizar cualquier condición para que se expanda el contagio, para que se creen condiciones desfavorables, más aún para que se traslade de una región más contaminada el contagio a otras regiones menos contaminadas, creo que va en beneficio del interés general. Y por eso me he atrevido a hacer este planteamiento ante una consulta que me realizó la prensa el día de ayer. Y además suscribiendo y apoyando una solicitud que hizo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Sí, diputado Rodrigo González, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con su labor representando a la mesa de la corporación en la tramitación de proyectos de ley que dan en directo beneficio de los afectados por el COVID. ¿Cómo cree usted que ha sido la relación con el Ejecutivo y con los parlamentarios de Chile Vamos y la misma oposición a tramitar proyectos tan importantes como el ingreso familiar de emergencia, lo que ocurre también con los trabajadores independientes, iniciativas que tienen que ver con la mujer, el postnatal de emergencia, declaraciones también de inadmisibilidad o de inconstitucionalidad de algunos proyectos? ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, usted lo ha dicho, ha sido un periodo muy fecundo, de mucha decisión desde el punto de vista legislativo. Hemos legislado mucho y hemos legislado principalmente pensando en resolver la crisis que nos abruma hoy día y que viene después de un estallido social que conmovió profundamente al país. Entonces, estamos en una situación muy especial que no habíamos vivido durante muchas décadas y por lo tanto todo lo que estemos decidiendo hoy día decide y prefigura el futuro de manera muy decisiva. Y por ello creo que más allá de, no sé, la molestia, la incomodidad, la incertidumbre en que estamos desarrollando nuestra labor, creo que hemos aportado todo lo que ha estado en nuestras manos para servir el interés del país en su conjunto. Y en eso no hemos mirado ser ni gobierno ni oposición. Somos un Congreso que está al servicio del desarrollo del país. Dentro de esto, sin embargo, hay que decir que con el gobierno hemos tenido diferencia quienes somos parlamentarios de oposición. Yo soy un miembro de la mesa, de una mesa constituida por otros dos parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno. Y por lo tanto tenemos opiniones distintas y eso ocurre también en la sala. En esto, en relación con las medidas y los proyectos de ley que ha propuesto el gobierno, hemos tenido diferencias, hemos ejercido nuestra labor crítica y, por ejemplo, sobre el proyecto que vamos a discutir hoy día, que es el ingreso familiar de emergencia, tenemos una diferencia muy sustantiva con el gobierno. Creemos que no va a ser la solución que hoy día la crisis sanitaria está pidiendo y que el desarrollo del país y las condiciones económicas que tenemos permiten. Hoy día tenemos los recursos para dar un ingreso familiar de emergencia más permanente, de mejor calidad y de una cantidad suficiente para que una persona que hoy día es del sector informal, de los casi 4 millones y medio de chilenos que se van a beneficiar de este beneficio, ¿no? Y que en realidad debiera ser incluso más amplio. Nosotros habríamos planteado que debiera ser un universo que pudiera llegar a más de 5 millones de chilenas y chilenos. Este beneficio
que hoy día es para una familia de 4 personas de 260.000 pesos es absolutamente insuficiente. Ninguna chilena, ningún chileno vive hoy día con 65.000 pesos mensuales. Eso no alcanza ni para la mitad de la canasta de una persona durante un mes. Y por lo tanto, ¿cómo le podemos pedir a esa persona que no salga a la calle, que no rompa el aislamiento que se requiere para combatir la pandemia, que mantenga la cuarentena, ¿no? Si no tiene las condiciones mínimas elementales para subsistir? Además, los economistas han señalado que nuestro país tiene condiciones económicas acumuladas de sanidad en su manejo presupuestario, en las reservas con que contamos para que este aporte pudiera al menos llegar a la línea de la pobreza, que serían 450.000 pesos por familia, ¿no? De 4 personas. Si la familia es mayor, una cantidad mayor; si, digamos, el grupo familiar es menor, una cantidad un poco menor. Pero el mínimo de la línea de la pobreza es 450.000 pesos para una familia de 4 personas. La plata existe, el gobierno tenía previsto 2.000 millones de dólares y está gastando apenas 820 millones de dólares en este beneficio, ¿Diputado? Que resulta en estas condiciones mezquino. Sí, diputado Rodrigo González, yo le quería preguntar, ¿qué le pasa a usted, también como vicepresidente de la mesa y representante de la oposición, cuando desde la oposición, y digámoslo en simple, se pelea por más plata y se le acusa de obstruccionista? Bueno, lo sentimos profundamente. Yo creo que la comunidad entiende, debería entender esto perfectamente. Es de perogrullo, de sentido común, ¿no? Para los chilenos, que una ayuda de este tipo es una ayuda que va a ser un mero paliativo y no va a permitir que una familia mínimamente se alimente durante estos 2 o 3 meses en que estamos pidiendo que se mantenga el aislamiento, que se mantenga el confinamiento para poder separar establemente, en forma permanente, esta situación de pandemia que nos tiene tan angustiados, que angustia a los niños, que los tiene en la casa, que nos mantiene encerrados, que genera conflictos intrafamiliares, que ha permitido además pensar la vida de otra manera, ¿no? Y pensar el futuro de nuestro como humanidad, como planeta, de manera distinta, que con una ayuda tan mísera, que no es lo que han hecho otros países. El gasto público del PIB, el porcentaje del PIB que han hecho la mayor parte de los países del mundo, miremos los países latinoamericanos, miremos Alemania, miremos Francia, es por lo menos del doble del porcentaje del PIB que este gobierno ha prometido y ofrecido a los chilenos. Hoy día es necesario hacer un esfuerzo mayor y por lo tanto no entendemos como una obstrucción. Finalmente, probablemente vamos a terminar, teniendo que abstenernos frente a un proyecto de ese tipo, que no es una solución, insistimos, y se lo hemos dicho dramáticamente al presidente de la República. Hemos emitido una declaración de unidad completa de toda la oposición, que por primera vez durante muchos meses no había tenido tanto consenso en un acuerdo que se dio tanto en la Cámara como en el Senado, a punto que el presidente tuvo que enviar un veto aplicando la última medida de que dispone para que se cambie la propuesta que él hizo. Y algunas pequeñas modificaciones le hizo, pero son insuficientes. En el día de hoy es justamente el tema de discusión. ¿Cómo ve eso usted también, diputado Rodrigo González, que finalmente, y no solo por el ingreso familiar de emergencia, sino quizás por otras iniciativas que pueden venir de ahora en adelante, que se opte por la modalidad del veto para poder imponer de alguna manera la postura del gobierno frente a lo que se tramita en el legislativo? ¿Le hubiese gustado a usted que se hubiese intentado llegar a un acuerdo? Usted lo dice muy bien, Gabriela.
fue una imposición. La verdad es que el gobierno se ha caracterizado por no dialogar y por no querer dialogar. Y ha ido imponiendo cosas, se ha aprovechado un poco de la situación de pandemia. Muchos de los proyectos que hemos propuesto o no han sido acogidos o no se les ha dado el patrocinio porque el gobierno tiene iniciativa exclusiva, o bien digamos, simplemente en condiciones de decir, oiga, mire, le damos 260.000 pesos, no le damos nada, obliga prácticamente a una decisión que es desacertada, que no soluciona el problema que pretende solucionar, porque lo que queremos es que haya una solución que permita que las personas que son trabajadores informales y que forman parte de hogares que se sostienen con los ingresos de los trabajadores informales puedan vivir y subsistir durante un tiempo sin tener necesidad de salir a la calle y poder quedarse en casa como lo están planteando y prácticamente obligando a las autoridades sanitarias con las cuarentenas. O sea, nos están obligando a algo que es a los chilenos en cuarentena, que es imposible que ellos cumplan. Diputado González, para ir cerrando, quiero terminar con lo que ocurre en su distrito y preguntarle por los antecedentes que han circulado sobre el Hospital Friki y también sobre el Hospital Van Buren. Se habla de que el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso estaría casi al máximo de su capacidad y se habla también de un número importante de funcionarios contagiados en el Friki de Viña del Mar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha manejado la pandemia en una región como Valparaíso, que en un primer momento no tenía tantos contagios ni personas fallecidas, pero con el transcurso de los días la cosa lamentablemente ha ido cambiando? Bueno, hemos siempre pedido al gobierno ser más estricto en las medidas de aislamiento y de confinamiento, ¿no? Pedimos cordones sanitarios más fuertes, pedimos cuarentena para el turismo que vino de Santiago durante varios fines de semana, en que nos llenó de personas escandalosamente. 44.000 vehículos vinieron el último fin de semana a Valparaíso, existiendo la propuesta que efectivamente hubiese un cordón sanitario. Se devolvieron 1.000 autos, ¿no? Pero los otros 43.000 quedaron acá, ¿no? Y además las medidas en general en la región metropolitana han sido insuficientes, ¿no? Lo han dicho los alcaldes. Cuarentena durante un tiempo, se levanta la cuarentena, después tiene que volver a la cuarentena porque las medidas han sido insuficientes y se producen brotes, ¿no? Y expansión del contagio. Creo que ha habido una conducción insuficiente, errática, ¿no? Que no es la mejor que habríamos podido tener, pero hemos estado apoyando porque tenemos hoy día que apoyar al gobierno que tenemos, ¿no? Y creemos que desde el punto de vista de nuestra región, lamentablemente ayer falleció Karen, una asistente de salud que era una maravilla, una persona muy querida. Fue muy emocionante la despedida que le dieron los trabajadores del Hospital Van Buren. Tuvimos anoche una conferencia con el director de salud y todos los gremios, varios parlamentarios, y le ofrecimos toda nuestra ayuda también a la pequeña de 20 años que va a quedar a cargo de 2 niños que tenía Karen, ¿no? Le mandamos un gran saludo a su familia, pero sobre todo resaltamos el heroísmo de los trabajadores de la salud y la necesidad que el Estado, el gobierno, le entregue todos los elementos de protección personal que han sido insuficientes. Esto ha ocurrido en el Hospital Friki, en el Hospital Van Buren. Hemos hecho reuniones con el directorio de los gremios del Hospital Friki y varios parlamentarios, con el presidente del Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, y se ha observado allí que hay ciertos descontroles que se han producido, falta de seguridad, falta de suficientes en cantidad y calidad de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, y todo eso hemos estado incidiendo y fiscalizando como diputados para que se produzca. Afortunadamente los directores del hospital, los directores de servicios de salud se han acogido, se han allanado a conversar, han establecido mesas COVID con los funcionarios
en estos distintos lugares, pero sin duda que hay deficiencias que se pueden corregir y hoy día, evidentemente, con el rebrote que hay, especialmente en Viña y en Valparaíso, hay un evidente peligro que pueda haber un cierto colapso del sistema sanitario, del sistema hospitalario, ¿no? Ojalá que no ocurra, ¿no? Pero eso depende de las medidas que tomemos. Y por eso que es tan importante no hacer la cuenta pública acá en Valparaíso. Listo. Finalmente, para concluir. Y así retomamos el primer tema de la entrevista, diputado Rodrigo González. Le agradecemos enormemente por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado. Gracias por recibirnos allí también en su oficina, en esta nueva forma de comunicarnos con ustedes también. Así que gracias por su tiempo. Muchas gracias. El diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara, parlamentario por Valparaíso, conversando entonces de todos estos temas que tienen que ver con la cuenta pública en la ciudad Puerto, también lo que ocurre con la tramitación de importantes proyectos de ley por parte del Ejecutivo y la situación en Valparaíso.